del inframundo. El mapa egipcio del inframundo más antiguo hasta la fecha. Y además ha encontrado un poco de chiripa, como se hacen estos grandes descubrimientos, porque aunque el descubrimiento de ese ataúd ricamente ilustrado ya se hizo en el siglo pasado, no fue hasta el año 2012 cuando el arqueólogo Harco Wells y su equipo volvieron al lugar para hacer un nuevo análisis y se dieron cuenta de que la decoración que rodeaba todo ese sarcófago representaba el libro de los dos caminos con un mapa del inframundo, que es el camino que tenía que recorrer el espíritu del difunto para llegar a la vida eterna. Ese sarcófago pertenece a un noble, está datado en la época del reinado del faraón Mentuhotep II, que gobernó el antiguo Egipto hasta el 2010 a.C., así que se trata de la representación del inframundo de los antiguos egipcios, más antiguo del mundo, medio siglo más antiguo que la representación más reciente. Por lo tanto, se trata de un gran descubrimiento arqueológico. Sí, y bueno, lo que es muy interesante es que la vida un poco en el más allá de los egipcios era casi como un juego de PlayStation, porque se les estaba preparando con un montón de elementos, tenían que ir superando diferentes pruebas. Todo lo que son el libro de los muertos, los libros que tú has estado comentando, los textos de las pirámides, son una guía, ya digo, igual que un juego de laberintos de consola, porque tienes que ir enfrentándote a un montón de retos, de pruebas, y por eso parte del ajuar funerario que acompaña al difunto son también elementos, son amuletos que te van a acompañar en la otra vida para que puedas hacer frente a todas esas dificultades que te encuentras en el más allá. O sea que ese mapa realmente recuerda mucho, ya digo, a quienes hayan jugado, por ejemplo, al Doom. Lo definían como el primer libro ilustrado de la historia y la primera guía ilustrada de la geografía sagrada. Oye, ¿vosotros habéis jugado al Grim Fandango? Yo no. Pues no. Tú eres muy jugona, que yo lo recuerdo. Sí. ¿Os podéis creer que yo no he jugado nunca a un videojuego? No. ¿Quién te ha dicho que es un videojuego? Hombre, si habéis jugado me imagino que no será al Monopoly. O ¿Por qué no? Iba a decir otro más viejuno todavía, un juego de estos de lo que jugamos a la calle. Más viejuno todavía. No, yo el único que juego es el ajedrez, lo único que tengo en el móvil, pero de estos de marcianitos. Lo único que tengo en el móvil. Pero tengo pánico. A ver, Manuel, ¿qué móvil tienes? Pues eres contemporáneo del sarcófago este. Mi móvil es los que utilizaban en aquella época, esa dinastía faraónica. Te creo perfectamente. Pues el Grim Fandango está muy chulo porque es toda la iconografía esta de la fiesta del Día de los Muertos mexicano y se desarrolla en el inframundo de los muertos mexicanos. O sea, es todo calaveritas y todo y está chulísimo. Un hombre y sus 6 hijos se ocultaron en un sótano durante 9 años. Esperaban, Mado Martínez, el fin del mundo. Pues sí, mira, pasamos de los videojuegos a las películas, porque os sonará haber visto alguna película con este argumento, porque yo he visto la película Cloverfield 10, he visto Buscando a Eva, he visto películas que tenían este argumento y que no le llegan ni a la suela de los zapatos a la realidad de lo que ha pasado. Es que es increíble, porque una familia compuesta por un hombre de 58 años y sus 6 hijos resulta que llevaban así como 9 años viviendo en el sótano de una granja de un pueblo del norte de Holanda, esperando el fin del mundo. O sea, y esto es así, ha pasado en el siglo XXI y ha pasado en un pueblo de 4.000 habitantes de Holanda. Y lo han descubierto porque el hijo mayor se escapó de la granja y se acercó a una cafetería que había a pocos kilómetros en el pueblo donde ellos residían allí y se tomó unas 5 cervezas, tomarse 5 cervezas, no sé por qué fue, si es que estaba muy estresado o qué, pero vamos, que pidió ayuda al propietario después de relatarle que su familia estaba viviendo en unas condiciones pésimas y quería llamar a la policía y alertar a las autoridades. Él dijo que se había escapado porque necesitaba recibir ayuda de verdad, ¿no? Y además tenía muy mala pinta porque pues el que trabajaba en esa cafetería dijo que tenía un aspecto pues realmente demacrado, con el pelo muy largo, la barba sucia, la ropa muy vieja, estaba confundido y por eso
Por eso es que decidió llamar a la policía, y menos mal, porque cuando fueron a registrar el lugar, resulta que descubrieron que, bueno, que efectivamente allí había una casa con las ventanas tapadas, y había en esa casa, detrás del armario de un salón, una trampilla que conectaba con un sótano, que es donde estaban estos 5 adolescentes, aparte del otro, eran 6 en total, los hijos, que el padre además estaba postrado porque había sufrido un infarto cerebral hacía unos años y estaba postrado en la cama, es decir, no los tenía retenidos. Pero es que muchos de estos niños, que tenían ya tenían entre 16 y 25 años, adolescentes más bien, algunos no sabían ni que existían más personas en el planeta Tierra. O sea, se pensaban realmente que estaban ellos solos, que no había nadie más en el mundo y que se iba a acercar el fin del mundo. Vivían además gracias a los alimentos que ellos tenían un huerto, y del huertecillo pues se alimentaban de lo que cultivaban y una cabra que tenían, ¿no? No se sabe dónde está la madre, por cierto, es un misterio, pero sí que se sabe que llegó junto al padre hacía 9 años, aunque ahora mismo pues no se sabe dónde está. Y bueno, a mí me fascina un poco cómo es que en un pueblo de 4.000 habitantes, que es un pueblo relativamente pequeño, porque es un pueblo como el mío, tú no sabes quiénes son los que viven en esa casa de ahí, ¿no? Pero ¿en qué mundo vivimos, no? Que no sabes ni quiénes son, ni que están ahí encerrados, ni si salen o entran, ¿no? Me parece impresionante. Mía, es una película de terror allí eso, Los periodistas del Confidencial han mandado allí un corresponsal, o tenían allí un corresponsal, y han estado preguntando a la gente del pueblo. Y entonces la historia es un poco, todavía hay datos que no están muy claros, pero en la crónica que ellos han hecho comentan que no solamente vivía un adulto varón, sino que también había otra persona. Entonces la gente del pueblo, los vecinos, cuando les vieron llegar, cuando esta persona se instala, en principio creen que se instala sola, se instala allí, algunos vecinos se acercaron y le llevaron pues una especie de regalo, lo típico que vemos en las películas de la tarta de manzana. Y esta persona al parecer cogió eso que le llevaron, no sé si fueron flores o una cosa así, lo cogió, cerró la puerta y no interactuaba para nada con el resto del vecindario. Entonces lo que hacían era que le veían entrar y salir, en ningún momento sospecharon que había otro adulto y que había niños, porque no vieron nunca nada por el estilo. Y lo último que ha salido también a relucir con respecto a las creencias de este grupo, y lo mencionan ahí en el Confidencial, es que podían pertenecer a la secta Moon, a la Iglesia de la Unificación. Tampoco está claro, o sea, ellos lo comentan, no se sabe si es una especie de rumor. La policía no ha comentado nada al respecto de cuáles son las creencias religiosas, ni si están escritas a un determinado credo o no, pero comentaban esa posibilidad de que pudiera ser la famosa secta Moon, Iglesia de la Unificación, que es una iglesia, bueno, pues que es todo conocido, ¿no? Lo más llamativo son esos matrimonios múltiples que hacen también por azar, aunque el origen de esta iglesia es coreana, es de Corea del Sur, y estaba fundada por Moon, que era una persona a la que se le apareció Jesús cuando era adolescente, y le encomendó la misión de completar lo que Cristo no había hecho en vida. Un grupo además de ultraderecha, porque nace justo en el momento en el conflicto de Corea del Norte y Corea del Sur, y Moon fue un preso que estuvo en Corea del Norte. Entonces eso también, ese vínculo que tenía con la ultraderecha le permitió mucho extenderse por Estados Unidos y recibir mucho apoyo financiero de determinados sectores, que en el momento en el que seguía todavía vigente la Guerra Fría en el mundo. Pero lo terrible es lo de siempre, que utilizan a los chavales, les comen la cabeza, les tienen apartados, y algunos seguramente que ni habrán salido porque estarán hasta enfermos. Llevan 9 años desaparecidos. Han aparecido también algunos familiares, al parecer, que han escrito alguna carta. Y luego también, por eso lo de la secta Moon, ha aparecido, no recuerdo cuánto era, pero creo que eran como 100.000 euros, una cosa así, en metálico en la casa. Y es lo que piensan que realmente tiene financiación pues a través de esta iglesia y de esas captaciones que hacen siempre, recolecciones de dinero. Que no haya piedad, ¿no? Que no haya piedad con esas personas. Porque una cosa es que tú seas adulto y decidas libremente creer en lo que te salga de las castañas, claro. ¿Vale? Me parece muy bien, pero esos niños no es que sean de esa secta, es que se creen. Tú imagínate lo que es vivir en una realidad en la que tú piensas que no hay más personas en el mundo, que no has visto a nadie más. Es que eso es para volverse locos si lo piensas. Y esas personas, esos niños, nunca más van a poder tener una vida normal. Han nacido siendo seres seguramente normales y corrientes, sin ningún tipo de trastorno mental, y van a acabar de psiquiatra. Eso, Mado, estoy de acuerdo en algo, pero también a nosotros, a los que estamos aquí, con 10 años nos hicieron comulgar. A mí no me obligaron.
Bueno, y a mi hermano tampoco. Pues, mi hermano, de hecho, mi una entorno época en la que obligaba no quería eso, comulgar, ¿no? y mis padres Entre dijeron, que vale, te hagan pues, comerte no una comulgues. hostia evidentemente, y te roben 9 años de tu vida en un sótano, hombre, no es lo mismo. Evidentemente. Pero no estoy de acuerdo con lo que dice Mado, porque hay casos, lo que llamamos las desapariciones de larga duración, los casos, yo creo que es lo más parecido al mal que te puedes encontrar en el mundo del crimen, esos casos en que un niño es secuestrado no durante 9, durante 10, durante 15, hasta durante 20 años, metido en un sótano por un adulto para ser utilizado como juguete sexual. Acordaros del caso de Natasha Campus, por ejemplo. Acordaros del caso monstruoso del monstruo de Amstetten, que tuvo a su propia hija más de 20 años metida en un sótano. No, y luego los casos que no son de abuso sexual, sino que tienen algún tipo de trastorno mental o de problema... Y entonces se avergüenzan los familiares y lo tienen metido en un corral. Toda la vida. De casos iguales también, o sea. Pero lo que quiero decir es que Natasha Campus, por ejemplo, ha reorganizado su vida, ha sobrevivido, ha sabido gestionar ese trance, pero el salto generacional, o sea, tú imagínate 9 años en que no tienes teléfono, no tienes internet, no tienes periódicos, no tienes televisión, no sabes lo que pasa en el mundo. Es como un viaje en el tiempo, ¿no? De repente tú sales a la superficie y te encuentras con cosas que hace 9, 10, 20 años no existían. En este caso la policía... Manuel, puedes reorganizar tu vida, pero vas a necesitar una orientación y una ayuda psicológica, que venimos a lo de siempre, que por culpa de los que no van al psicólogo en su día nos toca a los demás, hombre. Claro. Sí, en este caso la policía al parecer estuvo, creo que hace un año, por allí, pero claro, simplemente interesándose, pero no había ningún motivo ni para que atravesaran la puerta ni nada por el estilo. Y luego ni siquiera se tiene la certeza ahora mismo de que esos hijos sean biológicos, porque ya digo, hay 2 varones adultos ahí, que no se sabe de dónde ha salido uno de ellos. Hay una carta de los familiares que ya está reclamando, contando algo de uno de los detenidos, de los adultos, que al parecer se marchó en un momento dado, dejó a los familiares y no se volvió a saber nada más de él. Y claro, por eso digo que ahí hay una situación de momento bastante confusa, ¿no? Y la policía evidentemente tiene muchos más datos, pero no han salido. Es cuestión de tiempo, se identificarán a los menores y se sabrá todo lo que ha ocurrido, como ha pasado siempre, solo cuestión de tiempo. Pero lo terrorífico es que hay muchos más casos de los que podríamos imaginar, porque cada vez que sale una de estas noticias nos parece un caso excepcional. En la bibliografía especializada existen muchos precedentes de secuestros de larga duración, personas que han desaparecido durante décadas y que de repente reaparecen porque habían sido secuestrados contra su voluntad, y no siempre hay una motivación religiosa y no siempre hay una motivación sexual. Ancestros navegantes, Juanjo. Sí, bueno, aquí una de estas noticias que se va sumando a lo que es la trayectoria y al currículum de los neandertales, porque hay un nuevo estudio que ha realizado el currículum, tienen ya un currículum tremendo los neandertales, porque claro, cada vez, o sea, aquí hay como 2 grandes tendencias, unos que tratan de minusvalorar lo que son las capacidades culturales que tienen los neandertales, para que de alguna manera sirva para justificar la teoría de que como eran inferiores o tenían menor capacidad de adaptación al medio, pues es más fácil explicar su extinción frente a los Homo sapiens, que serían pues mucho más virtuosos a la hora de manejarse dentro de los entornos y de los ecosistemas. Y en cambio hay otros que todo lo contrario, cada vez tratan de acercar y de igualar más a los neandertales con los Homo sapiens, y entonces sería más difícil explicar por qué, si estaban tan avanzados, desaparecieron, ¿no? Y todo esto viene a colación de que justo la Universidad McMaster acaba de publicar un estudio en el cual han estado excavando en la isla de Naxos, en Grecia, y allí han descubierto que estuvo habitada por diferentes homínidos, pero fundamentalmente por neandertales, al menos hace 200.000 años. Y esto ya supone que son varias decenas de miles de años antes de lo que se creía, y encima estamos hablando de una isla. Entonces, claro, esto plantea la situación de cómo pudieron llegar los neandertales ahí, cuando se pensaban que en esta zona del Egeo pues llegaron los Homo sapiens modernos, pero claro, no había vestigios de neandertales. Entonces, claro, aquí surgen diferentes posibilidades. Unos dicen que realmente pudo ser, y ellos lo plantean también en el estudio, que pudo ser por vía terrestre, porque en aquel momento todavía el mar estaba mucho más bajo y seguramente esta isla no era tal, y entonces, bueno, pues simplemente fueron por el suelo y llegaron a la isla. Con todo, aunque realmente fuera así, habría que reconocer la capacidad que tuvieron los neandertales de adaptarse a un nuevo entorno, porque sí que se considera que tanto la fauna como, por ejemplo, los materiales de las herramientas de los neandertales que han aparecido en esta isla son diferentes a los que tenían en el resto de Europa, lo cual demostraría que, aun llegando a pie, tenían una gran capacidad de adaptación, ¿no?
Y por otro lado, hay la posibilidad de que realmente no estuviera el mar tan bajo como dicen y tuvieran que llegar en barco. Y claro, esto sí que ya plantea la opción, que es lo que un poco ha salido a los medios de prensa este estudio, diciendo que seguramente eran navegantes, lo cual, como digo, se ha hablado ya mucho. Por ejemplo, nosotros aquí en la península tenemos el yacimiento de Gibraltar, que es uno de los que está dando mayor información sobre la capacidad que tenían los neandertales, de las capacidades que tenían culturales, y ya ha aparecido de todo. Por ejemplo, se piensa que incluso utilizaban también plumas en su vestimenta, han aparecido joyería, ha aparecido también allí un grabado, que ya indicaría también cierta capacidad de abstracción, que hasta hace 2 días se le ha negado también, y la capacidad simbólica se le ha negado a los neandertales. Por lo tanto, como digo, todo esto va sumando dentro de este repertorio y va cada vez acercando más a los neandertales al Homo sapiens moderno, que se le pensaba siempre que era como la cúspide de la intelectualidad, ¿no? La tecnología nos volverá telépatas dentro de 20 años, Silvia. Pues fíjate, esto es lo que dice nada más y nada menos que un informe de la Royal Society de Londres. ¿Y por qué dice esto? Pues porque como las interfaces que se conectan a los ordenadores y que incluso en la actualidad pues se están utilizando, pues por ejemplo, para gente que tiene problemas de Parkinson o incluso para problemas auditivos con estos sistemas cocleares, pues dicen que la tecnología dentro de 20 años, pues te va a permitir, pues por ejemplo, gente que tenga problemas con Alzheimer va a ayudar, para ampliar memoria también te va a ayudar, para tener problemas de visión, si tienes problemas de visión, pues también para mejorar la visión, e incluso permitir leer los pensamientos y también las sensaciones que se transmiten a otras personas. Ellos dicen que con estas interfaces neuronales que ahora mismo, pues que ahora nos pueden parecer tan imaginables como un teléfono inteligente en su momento hace 20 años. ¿Cómo vamos a tener un teléfono inteligente que hace tantísimas cosas, que sirva de ordenador, que sirva para hacer fotografías? Nos parece una cosa rarísima. Bueno, menos pues, el de Manuel, que es anterior. Pero eso ya es voluntad propia que tiene. Lo uso para cascar nueces, o sea que tiene una segunda utilidad. Exactamente. Bueno, pues con esto va a ser, creo que algo ya como a la orden del día. Vamos, que te lo vas a, igual que te bajas una aplicación en el móvil, pues voy a coger la interfaz, espera, me voy a ampliar la memoria. Espera, en vez de voy a cogerme a graduar las gafas, no, me voy a coger la interfaz que me voy a mejorar la visión, que o sea, veo como en fatal. Matrix, ¿no? Sí, una cosa así. Bajar un programa, ahora voy a hablar arameo. Que será algo como muy normal, ¿no? Y entonces, pues eso, dice que podrán comunicarse de cerebro a cerebro, que sin utilizar el lenguaje, sin hablar y sin ser mimo. Exactamente, y a través, pues eso, del pensamiento. Incluso comentan que perfectamente puedes estar viajando y con el pensamiento enviar una imagen de postal. ¿De dónde estás? Te quedas con la boca abierta. Eso es lo que ellos comunican, y que podrá ser esto una cosa muy normal dentro de 20 años. Pero también comentan que hay que informar de los problemas que puede acarrear. Entonces, esto es lo de siempre. Todas estas cosas tan modernas, lo que dicen es que hay que tener una ética y hay que tener unos límites para saber cómo se utilizan y para qué se utilizan. O sea, que como tecnología para ayuda de las enfermedades o mejorar nuestro sistema de vida, muy bien, pero claro, pues también se puede utilizar para cosas que no sean controlables o que quieran meterse, imagínate, sacarte información de tu cerebro y tú no estés de acuerdo y lo estén haciendo sin que tú hayas dado tu permiso. Si hablamos de una interfaz, imagino que tiene que haber un emisor y un receptor sí, previamente programados, vamos, digamos. Te ¿no? dicen que puede ser de interfaz de una persona a otra o de interfaz de una persona al ordenador. Ahora, se puede hacer las dos cosas. Lo que sí que está ya muy consolidado, porque claro, aquí yo entiendo que se refieren más a transmisión de ideas o de imágenes, que es más complicado, pero lo que sí que está ya muy avanzado es la transmisión de órdenes motrices. Por ejemplo, hay un investigador británico que ya ha desarrollado una interfaz que es directamente, tú puedes tener un electrodo en tu cerebro que es capaz de captar la orden que tú le des para mover un brazo, ¿no? Entonces ese tipo de orden sí que se puede, digamos, destacar o definir muy claramente dentro de todo lo que es la acción bioeléctrica que tiene el cerebro, se define y se localiza bastante bien, y en lo que ha hecho ha sido pruebas incluso de que su mujer se ponga ese electrodo y dé una orden para su brazo. Entonces mueve su brazo a distancia
¿no? Y dice que además la sensación es muy inquietante porque realmente de pronto él ve que siente como un impulso nervioso en su brazo y lo mueve, pero claro, no es él el que está ordenando que se mueva ese brazo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas que ahora con todo el tema del biohacking está muy, muy avanzado, se está realizando ya. El tema yo creo que es mucho más complicado la transmisión de ideas, o sea, órdenes que tengan que ver... La transmisión de una orden motriz en realidad teóricamente no es tan complicado, porque es una cuestión de transmitir desde los electrodos de tu cerebro a través de Internet hacia un receptor. Brazos robotizados, esqueleto, todo eso se está aplicando ya porque... Pero eso es ahora, pero es que esto te está hablando que será posible no solo transmitir pensamientos, sino experiencias sensoriales. Por ejemplo, que tú estás de vacaciones, aparte de esto de la postal de la imagen, te dice que puedes incluso transmitir lo que estás escuchando. Imagínate, yo que sé, un festival de música o estás escuchando una conferencia, pero también a lo mejor lo que estás cenando. Eso es lo que están con lo de Elon Musk, lo que ha hecho lo del Neuralink, es lo que propone, pero claro, eso exige tener una malla de electrodos en tu cerebro, porque claro, no es lo mismo, como decimos, mover un brazo, que a lo mejor es una señal bioeléctrica muy pequeñita y que tú tienes muy localizada en una parte de tu cerebro, que es la que sabes que la manda la orden directamente a un brazo, una pierna, lo que sea, a ese tipo de información que es una imagen o una memoria, un sabor, que seguramente esa señal bioeléctrica está repartida por diferentes partes del cerebro. Entonces exige tener una gran malla de electrodos, que es el problema que tiene lo del Neuralink, que tienes que tener insertada en tu cerebro. Bueno, pero eso es lo que ahora, pero dentro de 20 años a lo mejor el dispositivo será una cosa mucho más pequeña y más sencilla. Eso es lo que él también dice, ¿no? Que al principio será Manuel, cuéntanos, porque hemos leído informes policiales sobre apariciones de fantasmas. Hombre, ¿me lo dices o me lo cuentas? Te lo cuento. Sí, hay muchos casos. Parece que esto es una anomalía que solo sale en las películas o que solo ocurre en Vallecas, pero lo cierto es que hay muchísimos casos. De hecho, yo he tenido la oportunidad de recoger muchos de esos documentos y entrevistar a los policías implicados. Y esta semana, hablo de España, en España hay cientos de casos, pero esta semana se publicaba una noticia a raíz de la oleada de denuncias que se recibían en los departamentos de policía de Devon y de Cornwall, porque a raíz de estos programas tan de moda de cazafantasmas en casas abandonadas que se han hecho muy populares en muchos canales de televisión, pues de repente pues la policía empieza a recibir reportes de que en su casa suceden fenómenos paranormales, y los policías de Devon y de Cornwall decían que en los últimos meses han recibido hasta 39 avisos por supuestos sucesos paranormales por culpa de esa especie de psicosis de moda televisiva. A lo que el responsable del departamento de prensa de la oficina de la policía decía a los periodistas que ellos no van a atender, que la función de la policía, y es exactamente lo mismo que ocurre en España con cualquiera de los cuerpos policiales, Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos de Escuadra, Ertzaintza, todos han tenido actuaciones en supuestos casos paranormales, pero cuando la policía llega a un supuesto poltergeist, a un lugar de una aparición, claro, si no hay un delito, no pintan nada. No hay nada que pueden hacer. Lo que pueden hacer, como decía este policía, es intentar consolar a esa familia o derivarla a un especialista que les pueda hallar, porque ellos no pueden... Yo recuerdo una frase que me dio... Con esa cantidad masiva de casos tienen que crear ya el departamento de especialistas, claro. Pero yo recuerdo un caso muy interesante de un estigmatizado en Santiago de Compostela, que además muy pocas veces, normalmente cuando nosotros vamos a investigar poltergeist, llegamos semanas o meses después de que se produzcan los fenómenos, o incluso años. Muy pocas veces, yo solamente en 2 ocasiones, llegué prácticamente al mismo tiempo que la policía. Y en este caso en concreto era Policía Nacional en Santiago de Compostela, y llegamos tan pronto que todavía estaba la sangre por el suelo manchando los muebles de los estigmas que había tenido el estigmatizado, que acababa de ser trasladado al hospital de Santiago de Compostela, donde fuimos a verlo después, ¿no? Y uno de los policías
Claro, cuando le preguntaba, bueno, ¿y qué actuación pueden hacer aquí? Porque supuestamente hay fenómenos extraños, hay una especie de mensajes que aparecen en el móvil, unos objetos que se mueven, lo típico de un poltergeist, solo que además hay una estigmatización sangrante con heridas en brazos y pies. Y claro, me decía el policía, es que con esa retranca gallega, es que carajo, nosotros, Policía Nacional no tiene jurisdicción ni en el cielo ni en el infierno. Claro, ¿a quién le vamos a poner las esposas? ¿Al ectoplasma? Pues no le van a funcionar, ¿no? Yo veo eso bastante mal, fíjate, porque quiero decir, el hecho de que la policía se empecine en simplemente tratar si hay algo sobrenatural o no sobrenatural en el asunto es que nosotros sabemos que en muchas ocasiones no hay nada sobrenatural, pero sí que se puede estar disfrazando una situación que puede ser delictiva. A eso voy, porque claro. Lo que dice exactamente el responsable de la policía de Devon y de Cornwall es que ellos solo pueden actuar oficialmente cuando se detecte un riesgo en el bienestar de otra persona o el supuesto poltergeist pueda estar enmascarando una actividad delictiva. Cuento el caso que esto ocurre. Acuérdate el caso hace poco. En ese caso ellos pueden actuar de oficio, ¿verdad? Sí, bueno, en realidad no actúan de oficio porque no se enteran. O sea, lo que pasa dentro de una casa, a menos que te avise alguien, pero sí hay casos... El caso de hace poco de David estuvo entrevistando a un investigador de Sevilla, ¿no? Creo que debe recordar, un caso también de un supuesto poltergeist, un fantasma además muy agresivo, porque apareció la mujer de la casa, ¿no? Apareció con una serie de marcas, cardenales y tal, y luego resulta que importante decir que los vecinos estaban alertados porque oían gritos y ruidos en la casa que la familia o el padre de familia atribuía a la actividad poltergeist. Claro, oís gritos porque gritamos de miedo y los muebles que se oyen es que se mueven solos. Lo que pasa que luego el que pegaba no era el fantasma. Ya. Oye, está bien que hablemos de policía y que por una vez, hablando de casos de policía, se está hablando de policía y poltergeist. Por lo menos quitamos un poquito de tensión a la historia, ¿no? Que siempre que se habla de policía se habla otra cosa, ¿no? Estos días, por desgracia. Sí, bueno, hay mucho fantasma también en la policía y en otros servicios, es verdad, oye, como en todos lados. Claro. Me refería a que estos días se está hablando de la desgraciada violencia que hay en Cataluña. Y cuando se habla de policía. Yo como solo he estado viendo temas de ángeles, pues ya ves, no me he enterado. Yo he estado con los ángeles de Charlie toda la semana. Pues mira, a mí estas cosas, cuando veo estas cosas en televisión y veo esa violencia y veo las noticias, te explicas por qué está ya la guerra civil. Sí, porque es que dices, es que la gente está deseando pegarse. Sí, es verdad. La gente... Bueno, no vamos a hablar de eso porque la verdad es que es desgraciado y terrible lo que está ocurriendo. Juan José Chezoro, háblanos de Cristo. Pues sí, está muy bien traído. Está muy bien traído porque justo es una exposición que se está celebrando en Cataluña, o sea que lo has traído perfectamente. Que es una exposición que se está celebrando en Lleida. Es una exposición, se denomina Artesanos del Barroco, en la biblioteca de la Universidad de Cervera. Y bueno, es una recopilación de arte sacro fundamentalmente de esta época del barroco. Y hay una talla de madera que es una de las joyas, por lo menos de las piezas más sorprendentes que hay en esta exposición, que fue tallada, esta estatua fue tallada, esta figura fue tallada en 1689 por el maestro Andreu Sala, y si tú la ves, y realmente es recomendable ver esta figura, te da toda la impresión de que es un Cristo. Es un Jesús que está crucificado perfectamente. Lo que pasa es que no se afeitaba, ¿no? Lo que pasa que realmente es una mujer barbuda que está clavada en una cruz. Luego ya si te fijas más en detalle vas a ver que tiene pechos. Entonces ahí es cuando ya empiezas a decir, bueno, aquí hay algo que no termina de encajar. Es una figura que dentro de esta exposición estaba guardada en los fondos del Museo Nacional de Arte de Cataluña y bueno, la han restaurado para esta exposición, se ha mostrado. Es cierto que ahora ya no es tan habitual, pero sí que representa a una santa, que es Santa Librada, que aparece, que tiene cierta devoción y sigue teniendo muchas representaciones en media Europa, pero la verdad es que luego cuando se hizo la revisión de su biografía, de la biografía de esta santa, cuando se hizo el Concilio Vaticano II en 1969, pues se eliminó del santoral porque se demostró que no tenía ninguna base histórica. Sin embargo, hay una historia que es la que provocó la devoción, que allí, además en Cataluña y en esta zona en concreto, pues llegó a tener bastantes fieles. Se le rendía culto en Barcelona, se le rendía culto en la antigua iglesia conventual del Carmen, llegó a tener unos gozos, unos cánticos dedicados a ella,
y como digo, en aquella época era muy conocida, pero la historia es bastante alucinante, porque ¿qué es lo que cuenta la biografía de la santa y por qué aparece martirizada? Porque realmente ahí la tenemos como una mártir crucificada. Bueno, hay varias historias, ¿no? Una de ellas decía que un rey, y algunos hablan de una especie de rey pagano lusitano, o sea que nos iríamos casi a época romana, otros dicen que no, que sería en la Edad Media y sería un rey moro que vivía en Sicilia, pero a partir de aquí lo que tenemos es que este rey quería casar a su hija contra su voluntad. Y entonces lo que hizo ella fue empezar a rezar al Dios de los cristianos, ya que, como digo, el padre era pagano, era infiel, pues empezó a rezar al Dios de los cristianos para que impidiera la boda. Y de esa forma le empezó a salir la barba, y claro, ya como empezó a masculinizarse, pues ya consiguió el rechazo del novio y la boda no se produjo, pero, claro, el milagro fue visto como un acto de brujería, y por eso fue martirizada y fue crucificada. Entonces tendríamos ahí esa explicación. Otra versión de esta historia, que como digo no tiene ninguna base documental, dice que lo que realmente hizo fue dejó de comer y al dejar de comer fue como empezó a salirle la barba. O sea que mucho cuidado con las dietas, porque una desnutrición severa puede llevar a estas cosas. Madre mía. Y entonces, bueno, aquí surge pero la historia verdadera, que es la que defienden los historiadores, es cómo se produjo entonces el culto a esta figura, ¿no? Con barba. Y entonces aquí lo que dicen es que realmente tendríamos que fijarnos en el Cristo crucificado que está en Lucca, en la ciudad toscana, la ciudad italiana, donde ahí está el Santo Volto, que si veis imágenes de él en internet vais a ver que es un Cristo normal, lo que pasa que tiene una indumentaria que sí que parece que recuerda un vestido, pero es simplemente una vestimenta propia del arte bizantino. Entonces, cuando estas figuras fueron llevadas por mercaderes holandeses al norte de Europa, la gente, la piedad popular, no entendió bien que esa figura fuera, o no aceptó bien esa vestimenta que ellos entendían como femenina, y lo que hicieron fue inventarse la historia de que lo que había allí era una mujer barbuda. Y ahí es donde realmente viene esa transformación del culto y cómo se crea a partir de una moda, ¿no? De una vestimenta que identifican como femenina, como propia de las mujeres, surge toda una biografía absolutamente inventada que no tiene ninguna base documental. Los fantasmas del Palacio de Hampton Court. Sí, es que hay mucho fantasma pululando por todas partes. Bueno, esto tiene que ver con que parece ser que Enrique VIII era un poquillo envidioso, aparte de caprichoso y que cambiaba de mujer muy rápidamente. Bueno, pues resulta que el cardenal Wesley, que era un consejero principal de Enrique VIII, el rey inglés, pues se hace una residencia estupenda que está cerquita de Londres, cerca también, río arriba por el Támesis, y le pone de nombre así, el Hampton Court. Y bueno, pues la residencia es tan estupenda que Enrique VIII pues dice, oye, este señor consejero, como tiene esta residencia tan estupenda, a ver si me está quitando a mí, no sé, me está robando o algo. Bueno, el caso es que al final resulta que este cardenal cae enfermo, le retira de su cargo y menos mal que el hombre al final fallece por enfermedad, porque todo apuntaba a que se lo iba a cargar para quedarse con su propiedad. Y efectivamente, cuando muere, pues este cardenal, la propiedad del palacio va a pasar a Enrique VIII. Entonces, ¿qué es lo que cuentan? Pues que este palacio, pues por lo visto, congrega mucho fantasma allí, mucho espíritu. Entonces, además de aparecerse el cardenal Wesley, pues también se han aparecido bastantes esposas decapitadas, muchas de ellas, por Enrique VIII. Es que perdía la cabeza por él, ¿no? Sí, literalmente. Bueno, por ejemplo, pues Jane Seymour, que fue la única que le dio un hijo y además lo hizo también en Hampton Court, pues resulta que se aparece porque murió una semana después de tener este hijo. También aparece Catherine Howard, que fue decapitada en la Torre de Londres, pero debe ser que tenían estas residencias y un poco de verano, de estar ahí diferentes meses en estancias, pues se aparece también por ahí. Si vas a pasarte la eternidad en algún sitio, pues mejor que sea en Hombre, claro. O van cambiando. Pero es que incluso también un arzobispo, o sea, todos los que le tenían ojeriza a Enrique VIII, pues se pasean por este lugar. Están empadronados. El arzobispo Lau también dice que es otra de las víctimas y también se le ha visto ahí en Hampton Court y bueno, que por lo visto lo hace en la biblioteca y bueno, pues tiene la típica dama gris de todos estos palacios. Bueno, a la dama gris la tienen identificada como la señora Sybil Penn,
que dicen que era la nana de Eduardo VI, también de María Tudor y de Elizabeth, que eran los hijos de Enrique. Bueno, pues nada, que quien quiera darse un paseíto por Hampton Court, pues que esté muy pendiente, porque en cualquier momento, por cualquier estancia, por cualquier pasillo, pues se puede aparecer alguno de estos fantasmas. Enrique VIII, por lo visto, no. Debe ser que no quiere que le corran a gorrazos. La duda que tengo, se fue al infierno. Si los fantasmas aparecen descabezados, ¿cómo sabes quién es quién? Bueno, hay uno, sí. En el brazo. Hay uno que aparece con la cabeza, creo que es el arzobispo. El arzobispo aparece descabezado. Hablando de fantasmas, se ha encontrado un organismo que tiene 720 sexos. Sí. Oye, ¿cómo se llamaba el autobús este que iba recorriendo las capitales? Esto de los niños tienen pene, las niñas tienen vagina, que no te engañen. No lo sé cómo se llama. ¿Los del hazte oír o algo así? Sí, hazte oír, sí. Hazte oír. Vale. Era una tontería, pero bueno, sí. Pues estos se estresarían mucho y no ganarían para autobuses con este Sí. organismo que tiene 720 sexos diferentes. O sea, es que no hay necesitan machos un ni hembras. autobús, necesitan un tren con un montón de vagones. Oye, ¿y cómo son? Claro, la especie humana tiene machos y hembras, ¿no? Como los mamíferos y todos. Pero es que estos tienen 720 sexos diferentes. Ya, Fíjate cuántos Yo llego géneros. al Pero tercero ¿cómo o se- al cuarto, a partir de ella me pierdo. No, pero digo yo que cómo pueden catalogarse 720. ¿Te parece algo inimaginable? Sí, pues es que esta especie es incatalogable en todos los sentidos, porque no se sabe si es un animal, si es un hongo, si es una planta, no lo tienen claro. Ya existía, sabíamos que existía desde hace 2 o 3 décadas, ¿vale? Pero no se terminaba de clasificar, porque la taxonomía que nosotros tenemos del mundo de las especies no se ajusta a ninguna de las características de esta especie. Es un organismo con 720 sexos y sin cerebro, pero piensa. ¿Vosotros os acordáis de la película esa que se llama The Blob, que salía Steve McQueen, que era como una masa, una forma de vida alienígena que la cosa consumía, también. claro, que consumía a su paso todo lo que se encontraba, ¿vale? Pues por eso le han puesto a esta cosa Blob, se llama Blob. El nombre científico es Physarum polycephalum y es uno de los misterios más grandes de la naturaleza. No tiene ni boca, ni estómago, ni ojos. Joder, pero pues sí para puede... tener 720 sexos, si no tiene nada de eso, joder, Ya ves. que mal pero repartidas están las cosas, ¿eh? Es una cosa muy rara. Y Sí, detecta sí. el alimento y lo digiere. Tampoco tiene brazos ni patas. Pero se puede mover. Aunque parece estacionario, se mueve y no se mueve muy lento. Aunque claro, tú pues no te das cuenta, ¿no? Y en tan solo un día puede duplicar su tamaño. Es capaz de aprender y transmitir. O sea, lo que ha comentado antes Silvia, esto de la telepatía, esto de nos conectamos, nos fusionamos y nos transmitimos conocimiento. Bueno, pues eso. Esta especie lo hace. Oye, es que tal cual lo estás diciendo parece un extraterrestre. Sí, esta especie lo hace. Esta especie, cuando se fusiona con otro organismo de su especie, se puede transmitir conocimiento. Atención, y sin cerebro, que lo repito. Y lleva aquí 500 millones de años, aunque no se sabe muy bien todavía lo que es. Y además está ahora mismo, también lo están exponiendo en el zoológico de París. Aunque te lo puedes encontrar en sitios donde hay descomposición de hojas, troncos de árboles, no sé, como cositas así húmedas, bacterias, hongos y cosas así, ¿no? Y puede pensar, que es lo que yo decía, y no tiene cerebro, pasa al contrario que la especie humana, que algunos tenemos cerebro pero no pensamos. En algún momento de nuestra vida está claro que no pensamos. Y además es capaz de memorizar, tiene como raciocinio, adaptar su comportamiento, de pensar, resolver problemas, de moverse alrededor de un laberinto, ajustarse, busca soluciones de optimización. O sea, es que realmente es una cosa muy extraña. ¿Y qué tamaño tiene? La verdad es que muy grande no es. Es pequeñito, pero claro, como es una especie de hongo o planta animal raro, pues cuando se fusiona, pues no sé, puede llegar a hacerse cada vez más grande y así como duplicar su tamaño, crecer, dividirse, se multiplica por esporas, cosas así. Y además es casi inmortal, porque es un mecanismo. Sí, o sea, resulta que cuando este bicho, vamos a llamarlo bicho, ¿vale? Que es como que... El bicho. Sirve para todo, sirve para hongo, animal y vegetal. Porque como no se sabe muy bien lo que es, vamos a llamarle el bicho. Este bicho, Blob, resulta que cuando se siente amenazado, lo que hace es
secarse, pero como un arroz de Jericó, o sea, que se queda así como más seco que la mojama. Y tú pues te crees que está muerto, pero en realidad se queda así como en estado de hibernación, casi más próximo a lo inmortal, ¿no? Le lo dicen hasta los expertos y los que más estudian este bicho. Y incluso lo puedes meter a un microondas así, seco. Lo metes a microondas, lo pones le das vuelta y vuelta. Oye, es que según lo estás contando parece el regalo de estas Navidades. No, indestructible como Alien. Lo pones ahí a 700 vatios, lo pones 3 minutos como las palomitas de maíz y oye, que nada, que lo sacas, le echas una gota de agua y revive. Pero como te lo estoy es ninguna contando. coña, o sea, es un tema interesantísimo y además en torno a se están haciendo un montón de descubrimientos de extremófilos, de criaturas rarísimas que viven en los volcanes, que viven en temperaturas bajo cero dentro de nuestro planeta. Si todas esas formas de vida... va a ser de fuera, ¿no? No, a eso voy. Si todas esas formas de vida que nos sorprenden tanto, que nos parecen de otro mundo, están en nuestro planeta, ¿por qué tenemos la manía de pensar que los extraterrestres tienen 2 piernas, 2 brazos? Puede ser cualquier cosa extraña. Porque no somos un organismo, somos un ser pensante, un ser inteligente, y solamente hasta ahora se ha demostrado la existencia de un sapiens en la Tierra. Hombre, yo creo... Eso es otro debate que tenemos algún día, Juanjo y yo. No hay un debate. Solamente hay un homo sapiens. No se acabaron los debates. Ya está. Es una pena. Ya lo he decidido. Habría sido interesante debatir A ver, pero tú, ¿cuál decías? Claro, sobre el tema de los animales, si tienen o no tienen alma, si tienen o no tienen conciencia. Si tienen moral, por ejemplo. No, si pero hay una cuestión que no hace parte sea los extremófilos y tal, sino, por ejemplo, una realidad que no sabemos si es vida o no, y que no tienen claro los científicos si es vida o no, son los virus. Los virus no están catalogados ahora mismo por la mayoría de los científicos como vida. Ni vivos ni muertos. Pero los virus no están ni vivos ni muertos. Los virus no son sapiens, es a lo que bueno, pero estamos hablando de seres vivos. Tampoco el blob este parece que sea muy... que haya ido a la escuela. Aunque vaya, no creo que se detenga mucho. En cualquier mundo tiene que ser bastante parecido a nosotros. Bueno, pero por todo se empieza. Pero quiere decir que hay una serie de formas de realidades que interactúan con el entorno, como es el caso de los virus, que sabemos además lo afectados que estamos por los virus, que no se sabe si son vida o no, porque ellos se mantienen siempre como esporas hasta que interactúan, que es cuando realmente empiezan a generar algún tipo de actividad, cuando se insertan en una célula. Ahí es cuando empiezan a vivir. Por eso no cumplen la mayoría de las características que tiene que tener un metabolismo, ¿no? Por cierto, Juanjo, ¿estudios científicos falsos, erróneos? ¿Qué es esto? ¿Hay intención, no hay intención? No, bueno, esto yo creo que esto es justo una enseñanza de que no nos podemos fiar de lo que hasta ahora consideramos que es lo más fiable que existe, y que es, por ejemplo, todo el tema de los datos, de los programas informáticos. Resulta que, bueno, pues unos científicos de la Universidad de Hawái han descubierto un fallo de código en un fragmento de un programa de ordenador, que es el que habitualmente ellos utilizan para procesar determinados estudios de sus ensayos de investigación, de sus ensayos clínicos. Lo que han descubierto es que cuando tú habitualmente haces un experimento, obtienes una cantidad de datos y esos datos hay que procesarlos. Entonces los pasas a un programa informático y a partir de ahí haces una serie de lecturas, obtienes unos resultados. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Si ese programa informático, dependiendo de que esté instalado en Windows, esté instalado en un Mac o esté instalado en un Linux, da resultados diferentes. ¡Ostras! Claro, ellos lo que se había hecho actualmente había sido publicar el código para que cualquier investigador pudiera utilizar y hacer su propio programa informático y adaptarlo a las necesidades de su experimento. Y todo iba muy bien. El problema es que ha habido un investigador de la Universidad de Hawái que, al hacer el estudio y aplicar este programa de ordenador, además a un estudio que estaban haciendo sobre un análisis sobre, por ejemplo, estaban investigando sobre el tema del cáncer, pues resulta que al aplicar esos estudios, ese programa de informático a los datos, se dio cuenta que no coincidían los datos con el estudio previo que habían hecho su propio equipo. Y dijo, aquí hay una discrepancia que no me encaja, porque he hecho exactamente repetido la misma prueba. Y ya fue cuando, indagando, se dieron cuenta de que efectivamente variaba ese resultado final en función del sistema operativo. Al parecer, cada sistema operativo utiliza los archivos de una manera distinta y eso es lo que generaba esa discrepancia de los resultados. ¿Cuál es el problema de esto? Que claro, esto lo han averiguado ahora, pero el código se publicó ya hace tiempo, en el año 2014 se publicó en una revista científica y a partir de ahí ese documento ha sido consultado 1900 veces y de ahí han salido, que se supone que han aplicado por lo menos este código, por lo menos 158 estudios de química, de biología, de diferentes ensayos clínicos.
Claro, la cuestión está en que cuando estos estudios publican los resultados, y evidentemente han utilizado el programa de ordenador, pero no dicen sobre qué sistema operativo lo han utilizado. Eso no se suele poner en las publicaciones. Entonces ahora no saben si los datos son correctos o no. Si alguien a partir de esos estudios, por ejemplo, tiene que desarrollar un medicamento y ahí están los ingredientes, las proporciones en los que tienen que utilizar para generar esa fórmula, pues seguramente no tengan los datos correctos. Madre mía. Entonces ahora están avisando a todos, no solamente han avisado a los creadores del lenguaje informático, del programa informático, sino que también al resto de todos los que han publicado, todos los proyectos derivados a partir de este estudio, para que revisen y sobre todo, ya digo, es una especie de gran lección porque no nos podemos fiar de algo que en principio pensamos que es infalible, como es el código informático. No todos los estudios científicos, por muy publicados que estén, son completamente serios, son la verdad absoluta. Eso lo dice o se puede deducir de esta noticia, de esta información que hemos traído aquí a la tertulia, una tertulia que vamos a finalizar con el bulo del misterio. Un bulo del misterio que nos dice Manuel Carbellal, nos dice que hay mucha exageración en relación a las sectas satánicas, que no son tantas, que no son tan importantes, que quizá no haya tanto sacrificio